os vamos a enseñar cómo crear preventivos. Nuevo preventivo. Seleccionamos el cliente. Elegimos las tiendas para las que tenga un contrato. En este caso, pues sería de aire acondicionado. Selecciono el proveedor que lo va a hacer. El ejemplo que vamos a hacer es un contrato anual. Nos vamos al 2015 de visitas semestrales. Voy a cambiar visita semestral. Miramos las fechas, tenemos que hacer una ahora, otra en enero y la última del año que viene. Correcto. Le pongo el precio que me cuesta, esto es un ejemplo, y el precio de venta. Aquí podría juntarle protocolos, si tuviera protocolos específicos de este cliente o protocolos generales que tenga yo. En este caso el del retail. Le podría añadir el texto que quisiera y creo los preventivos. Como vemos, han aparecido ya en el sistema para esas tiendas y esas fechas. Si quisiera quitar de pantalla las incidencias, me voy al listado de preventivos y el sistema ahora solo está trabajando con preventivos, ya nos lo indica. Si quisiera ir al calendario para planificar, ahora mismo solo tengo en pantalla el calendario de preventivos.